¿Me puede decir su nombre? Mi nombre completo es Jairo Valencia, ¿De dónde es usted? soy de origen colombiano. ¿Me puede contar un poco de su trabajo? Bueno, a través de mi vida he desarrollado diferentes tipos de labor. Básicamente por mi formación, yo soy antropólogo y tengo formación en la Escuela de Leyes en Colombia también. Entonces trabajé básicamente con comunidades campesinas e indígenas de Colombia afectadas por problemas del conflicto social y político que vive Colombia. ¿Y por qué se decidieron enfocarse en ese trabajo? Bueno, el origen mío es campesino indígena y tuve el apoyo siempre de la organización local indígena en la que yo me crié. Y el enfoque fue ese, ¿no? Servirle a la gente, a los campesinos, a los indígenas, a las comunidades afros que vivían situaciones bastante difíciles para su vida, en lo que tiene que ver con la sobrevivencia, sobre todo física. El tema de derechos humanos para mí fue fundamental y me tocó vivirlo en carne propia, sufrirlo y de esa misma manera una forma de retribuir a las personas que lo requerían era como apoyándolos. ¿Y de qué comunidad indígena pertenece? En el sur de Colombia está el pueblo Nasa, que vulgarmente se conoce como Paez. Mi mamá es de ese origen, Paez. Nasa Yuwe es el término correcto. Y en el sur de Colombia, departamento del Cauca y Valle del Cauca y algo en la Amazonía, que es donde yo viví la mayor parte de mi vida. ¿Y actualmente qué tan grande es la comunidad? La población total es alrededor de 300.000 personas, más o menos, radicadas, como te digo, en el sur de Colombia. ¿Y aún se sigue hablando el idioma natal? Un 80% de la población lo habla y tenemos escuelas bilingües. Tenemos inclusive la primera universidad indígena en Colombia, es bilingüe también. Y se habla en las comunidades y es obligatorio para los niños en su educación básica. ¿Me puede contar de algo que le impactó en su vida como trabajador o como su vida cotidiana? Bueno, la dificultad de vivir en una zona de conflicto es ver y perderse muchos de los amigos de infancia míos. Verlos muertos, verlos acabados por el conflicto mismo en casos de violencia. Y otros casos que son impactantes para mí también ha sido el uso de sustancias ilícitas como drogas. Mucha de la juventud con la que yo crecí se perdió en el camino de las drogas. Creo que también eso me impulsó a trabajar en estos temas, ¿no? Tratando de colaborar y prevenir estas situaciones. ¿Y cómo se siente usted haciendo este trabajo? Creo que cada cual tiene el significado de la vida, ¿no? Y la vida para mí es eso. Y obviamente que eso me llena bastante el poderle servir a alguien. En este caso, la que yo hago ya aquí en este país de trabajar con inmigrantes que requieren una ayuda, requieren una orientación, me satisface enormemente poder colaborar y aportarles para el futuro de ellos. ¿En qué año llegó a este país? En el año 2005, hace 15, 16 años ya. Y, y su primera experiencia aquí en este país, ¿cómo fue? Igual que todos los inmigrantes que llegamos, con las dificultades propias de no saber el idioma primero, que es una barrera inmensa y gigante, no conocer la cultura también fue otra de las grandes barreras. Entonces digamos que es un choque inmenso para los inmigrantes que llegamos a una cultura diferente, a un idioma diferente y a unas estructuras de poder que son muy, muy diferentes a las nuestras. Entonces, adaptarnos a eso es un proceso, es un camino. Es por eso que del trabajo que yo hago ahora es ese, ¿no? Tratar de aportarle a esos nuevos inmigrantes para que logren salir adelante. ¿Y actualmente en dónde trabaja? Mi organización se llama Many Languages One Voice, es una organización local de Washington, D.C., que ayuda a inmigrantes a involucrarse en su vida cotidiana, aprovechando los recursos que el sistema nos brinda en temas de educación, salud, pero básicamente educación, idioma. Y en el caso mío del programa es trabajar con inmigrantes recién llegados en su mayoría que están requiriendo ese tipo de orientación y ayuda legal, acompañamientos a cortes, acompañamientos en sus diferentes procesos legales ante inmigración. Es básicamente lo que hago. ¿Y usted cree que me podría decir una estimada de cuántas personas ha podido ayudar? ¿En dónde? Aquí en este trabajo Sí. actual.
El año pasado, solamente para dar una pequeña cifra de dato concreto, 53 jóvenes colaboré y participé en la liberación de ellos, jóvenes que estaban presos en Texas, jóvenes no acompañados que viajaban solo, cruzan las fronteras y en este país lo primero que les sucede es estar detenidos en cárceles de inmigración para jóvenes, para niños, inclusive he recibido muchos niños. Ese es el dato, por ejemplo, que si bien no es la mayoría de gente con la que yo he trabajado, es un dato que importa porque son jóvenes, son niños que vienen a reubicarse posiblemente con su familia o a rehacer su vida dado las circunstancias en que salieron de su país de origen. Pero en total es un promedio más o menos de 200 personas que atendimos en esta oficina el año pasado, en diferentes procesos, casos migratorios, muchos desde pequeñas ayudas y otros a procesos más difíciles como deportaciones, por ejemplo. ¿Y actualmente cuánto tiempo vive en DC? ¿Ha estado viviendo en DC? Todo el tiempo he estado viviendo en Washington, D.C., pero con la posibilidad de haber viajado por todo este país también. Conozco bastante de Estados Unidos y eso me ha permitido como tener otro panorama de la situación y otro análisis. ¿Y usted ha logrado casarse? La ¿O felicidad es esa, ¿no? Que yo salí de mi país también violentamente y sin familia. Por razones de la vida perdí parte de mi familia y llegar aquí solo, completamente solo, fue difícil, pero he logrado, desde hace 5 años tengo una compañera permanente con la que actualmente tengo una hija de 3 años, nacida aquí en Washington, D.C., y es el núcleo de mi familia, mi compañera y mi niña. y ellas qué le brindan a usted? ¿En qué sentido? ¿Cómo se siente usted al verlas? No, es la vida misma, estar creciendo con una bebé, cosa que no me lo esperaba yo porque ya tengo más años de lo supuestamente normal para tener hijos. Pero lo tengo y es una experiencia que no se puede ni siquiera decir, o sea, contar, es algo inenarrable. Pero el aporte obviamente es el afecto, afecto que es lo que construye el mundo, ¿no? El amor y el afecto. Creo que un inmigrante inclusive cuando llega acá, no saben lo inmensamente grande que se sienten cuando alguien les da un abrazo o una bienvenida o un saludo. Es supremamente importante contar con ese afecto. Y es eso lo que tratamos de brindar también con nuestro trabajo, ¿no? A las personas que están solos, brindarles ese acompañamiento emotivamente y con mucho afecto y con mucho amor y cariño. Ok, y la última pregunta, ¿me podría contar un poco sobre el cambio que usted ha visto en esta área de DC? ¿Cambio en qué sentido? Hay muchos tipos de cambio, ¿no? Hay un cambio desde el momento en que yo llegué, socioeconómico lo hay, pero ese cambio socioeconómico ha sido impulsado por gente que llega afuera y por macroinversiones que ha hecho el distrito y lastimosamente hace que la población natural local migre o sean empujados a salir de sus zonas habituales de vida. Lo hemos visto aquí en Columbia Heights, lo que llaman en inglés un proceso de gentrification, que es inversiones, grandes inversiones hacen que la población pobre tenga que irse. Y ese es un cambio grande que estamos viviendo aquí en DC, en diferentes zonas que tradicionalmente tenían población afro-washingtoniana o latina, inclusive con 30, 40 años de asentamiento, pero afro-washingtoniana con muchos años. Están siendo desplazados por esas mega inversiones que se están dando. Y eso es difícil porque se pierde la naturaleza y el sentido del barrio, de la unidad familiar ampliada, ¿no? Porque la familia no solamente es el núcleo familiar de uno, sino también la vecindad. El vecindario se va perdiendo y llega gente nueva, ¿no? Gente nueva de otros orígenes, de otros sitios, y eso es un cambio que yo veo constantemente. Y la otra que he notado también es como una mayor participación comunitaria entre comunidad afro-washingtoniana, afro de Washington, D.C. y los latinos. Hace 15, 16 años cuando yo llegué no se veía esos intercambios que estoy viendo hoy en día. Hoy en día podemos ver en grupos de reunión latinos con afrocomunidad y eso es algo positivo desde mi punto de vista. Bueno, aquí concluimos esta pequeña entrevista y hasta luego, señor Muchas Jaime. gracias.